Hermanos, quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies, que vamos a estar leyendo la palabra esta mañana en el libro de Efesios. El libro de Efesios, en el capítulo 1, estaremos leyendo del versículo 1 al 14. Efesios 1, del 3 al 14. Amén. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en las dispensaciones del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque desde antes de la creación del mundo, Señor, ya tú nos habías concebido, Dios. Ya tú sabías nuestro tiempo, Señor, que tú nos enviarías, a Dios a adorarte, a glorificarte, Señor. Todo lo que hemos preparado en esta mañana, todos los corazones que estamos aquí, Señor, hemos venido dispuestos, Señor, a alabarte y a glorificar tu santo y bendito nombre de Dios. Y vamos a las alabanzas, esperando que recibas como hogar, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para eso hemos sido creados, para alabanza de su gloria, para alabanza de su nombre, Dios, para nuestro Dios. Vamos a cantar con júbilo. Venid, glorificar a Dios. Que los vecinos nos escuchen este cántico. Venid, glorificar a Dios. Venid, glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin mancha, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Por eso te daremos la gloria.
Ven y glorificar a Dios, creyentes del Señor. El Señor de su Espíritu, por fe tenemos luz. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Y rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Canta. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo pecado, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey de la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey de la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey de la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
Bien, amados, Dios nos bendiga. Dios nos bendiga más. Hoy estaremos con nuestra serie de predicación sobre el libro de Judas. El tema que tenemos para hoy es la iglesia bajo ataque. Vamos a orar. Padre, cuán agradecidos estamos de que tú estés en medio nuestro. Te rogamos, Señor, que te manifieste con poder por medio de tu palabra. Habla nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Aquellos que dudan, afirman sus mentes, permite que ellos puedan comprender tu mensaje, no el mío. Habla de manera especial, de tal modo que en todo, Señor, tú puedas ser glorificado y exaltado en nuestro deseo, Señor, en esta hora. Permite que mi corazón pueda expresar tu grandeza por medio de tu palabra. Ahora, Señor, aquí estamos una vez más. Ayúdanos a estar atentos y concentrados al escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amado, como le decía, hoy estaremos predicando bajo ese tema, la iglesia bajo ataque, resistiendo las influencias impías de falso maestro. Y no es de esperar que estuviésemos tratando este tema por el libro de Judas, el cual nos da a nosotros unas orientaciones prácticas que estaremos viendo en este tiempo. Así que quiero iniciar con aquellas palabras de Jesús en Juan 16, su capítulo 16, versículo 33, cuando Jesús dice que en el mundo tendremos aflicciones. Cuando Jesús dice eso, que en el mundo tendremos aflicciones, Él nos está refiriendo de manera exclusiva a que solamente los discípulos a los cuales Él está diciendo esta palabra pasarían por grandes situaciones difíciles en su vida. Tendrían aflicciones en la cual la vida de ellos estuviese en riesgo. No solamente Jesús se está refiriendo a los discípulos como quienes pasarían por esas grandes pruebas, sino que en ese paquete de tendréis aflicciones, también Jesús está incluyendo a todos aquellos que habían de creer en Él. Eso también nos incluye a nosotros. Eso incluye a la iglesia, su iglesia. Así que no sé cuántos de ustedes en esta mañana dicen amén por las aflicciones. Veo poco amén. Veo poco amén. Amén por las aflicciones. Hermanos, diga amén. Porque Jesús no solamente nos dice que vamos a pasar aflicciones y situaciones difíciles mientras estamos en su camino, sino que Él también nos dice a nosotros y nos invita a confiar en Él a pesar de las situaciones difíciles que estemos atravesando. Porque Jesús ha vencido, nosotros podemos confiar que Él nos va a guiar aún en los valles más oscuros que tú y yo estemos atravesando. Y esa es nuestra garantía, que mientras Jesús está allá arriba en el cielo, a la diestra del Padre, Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. La Biblia dice que no estamos solos, sino que Él va con nosotros día tras día, todos los días, hasta el fin del mundo. Así que no hay nada ni nadie que nos pueda a nosotros separar de esas declaraciones que Jesús ha dejado en su palabra. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual la iglesia, los creyentes, serían perseguidos? Pasarían por diversas situaciones difíciles. Bueno, la razón nosotros la encontramos en el libro de Juan, su capítulo 17, versículo 14, cuando Jesús dice que el mundo nos aborrece y nos declara la guerra. Jesús lo dijo de esta manera: el mundo aborrece lo que no son de Él. La palabra aborrecer significa odiar. De manera que cuando Jesús dijo eso, se está refiriendo a que el mundo odiaría a todos aquellos que no son de Él, que no le pertenecen. Es decir, nosotros ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que ya no somos del mundo, sino que a pesar de que estamos en el mundo,
no somos parte de él. El mundo ya no tiene ningún tipo de influencia y nosotros no tenemos parte en él. Así que es increíble, hermanos, de cómo el mundo le declara la guerra a los que no son de él. Y la manera en la que el mundo le declara la guerra es ejerciendo una serie de ataques estratégicos, los cuales consisten en ejercer todo tipo de presión sobre aquellos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, la iglesia en sentido general. Y aquí nosotros vemos presión gubernamentales desde el gobierno, presión social, la sociedad misma, el mundo la pone en contra de la iglesia. Presión ideológica, corrientes filosóficas, ideología de género, acusaciones infundadas, racismo, homofobia, fanatismo, todo eso con el fin de destruir lo que Dios ha creado, su iglesia. Y es en este punto en el que la Biblia nos da a nosotros una serie de detalles y nos hace a nosotros entender que desde su fundación, la iglesia ha experimentado una serie de ataques continuos de parte del mundo. Y eso nosotros lo vemos en la persona de Jesús. El mundo atacó a Jesús de manera indirecta y también de forma directa. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente es el autor y consumador de nuestra fe, sino que Él es el fundador de la iglesia misma. Así que vamos a ver algunos ataques externos que Jesús recibió con el fin de que Él no siguiera con su plan de llevar a cabo su misión de dar su vida para salvar a muchos. Y lo vamos a ver de manera breve, 3 ataques. Vamos a ver. En Mateo capítulo 4, la Biblia nos dice a nosotros que Jesús recibió un ataque externo antes de su ministerio. ¿Qué pasó allí? El diablo, luego de Jesús haber pasado 40 días y 40 noches en el desierto, lo tentó. Y ahí vemos un ataque externo. Satanás lo tienta. Ahora, el propósito de Satanás en este ataque tiene 3 factores. Número 1, atacó su necesidad humana cuando le dijo, convierte la piedra en pan. Atacó su entendimiento doctrinal cuando le dijo, lánzate, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que tus pies no tropiecen, porque está escrito. También atacó lo que es su corazón, cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El hombre siempre ha querido poder. Siempre ha querido grandeza. Por lo tanto, en esta debilidad del cuerpo humano, Satanás se enfocó en esos 3 puntos. Atacó su necesidad humana, atacó su entendimiento doctrinal, qué tanto tú conoces de las Escrituras, qué tanto tú estás fundamentado en ella, y atacó lo que es su corazón de ser grande en la vida. A todo esto nosotros conocemos la respuesta que Jesús le da a Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. Y se fundamentó en la palabra en todo tiempo hasta que el enemigo le dejó. Pero otro ataque externo que nosotros vemos es cuando Jesús está en el templo y le traen una moneda y le dicen, esta inscripción que tiene esta moneda, ¿de quién es? Y Jesús toma aquella moneda y le dice, bueno, pues, de César. Pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No buscando la forma ellos de cómo hacerle caer, no se sintieron a gusto. Y la Biblia dice que desde entonces empezaron a armar un plan para matar a Jesús. Increíble, amado. Ahora vamos a ver ataques internos. Los ataques internos son aquellos que se dan de manera inesperada, aquellos en los cuales nosotros no esperamos que se levanten. Pueden venir de familias, pueden venir de amigos muy cercanos, pueden venir incluso de nuestra propia esposa, de hijos y así sucesivamente. Así que
Un ataque interno nosotros lo vemos cuando Jesús en Marcos capítulo 8, su versículo 31 y 33, hablando acerca de la necesidad de ir a la cruz y cumplir su propósito de morir y resucitar el tercer día, Él está contando esto a sus discípulos. Y viene Pedro y le dice, maestro, ven acá, espérate un momento. Parece como que no estamos escuchando bien. Y lo saca aparte y le dice, maestro, ¿tú has pensado lo que tú estás diciendo? Que vas a morir, que vas a ir a la cruz, que vas a entregar tu vida, que al tercer día después tú vas a resucitar, pero tú te estás volviendo loco. Que Dios no permita que te suceda tal cosa. Y ese fue el consejo que su amigo Pedro, sus discípulos, un hombre cercano, le da a su maestro. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Tú no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de la tierra. Ahora, ¿era Pedro Satanás? No, no lo era. Pero en ese momento él está actuando como un enemigo del reino, como un enemigo de Dios. Satanás había entrado en su corazón. Otro ataque interno lo vemos desde otro de sus discípulos. ¿Qué hizo Judas? Lo traicionó. Judas traiciona a Jesús en un momento clave de su vida. Y estos son ataques internos. Así que, dicho esto, nosotros vemos tanto ataques internos como externos en la figura de Jesús. Pero no solamente estos ataques aparecen en la persona de Jesús, sino que también fuera de Jesús, a su iglesia encontramos la misma temática. Tanto ataques internos como externos, la iglesia lo sufrió todo. Y A.C. Sproul, un predicador muy conocido, dice que las amenazas a la iglesia no es la de afuera, sino la de adentro, la que causa estrago, la que lleva a la persona a una completa destrucción. Y yo quiero que ustedes se queden con esa frase de A.C. Sproul, porque la Biblia nos dice a nosotros que en el libro de los Hechos la iglesia recibió un ataque externo. Un hombre llamado Saulo se levanta y empieza a perseguir la iglesia hasta el punto que él se propone a ir casa por casa y arrastrar a los cristianos y llevarlos a la cárcel. Y la Biblia dice que hubo una gran persecución en aquel entonces. Sin embargo, a pesar de las persecuciones, la iglesia no se detuvo. La iglesia que seguía creciendo y multiplicándose, porque la obra de Dios no se detiene. Como decía Gamaliel, si la obra es de Dios, vosotros no la podéis detener. Si la obra es de Dios, el mundo, sin importar lo que haga, no puede detener la iglesia. Porque la iglesia prevalecerá por encima de todas las cosas. No importan las maquinaciones, no importan los planes y los ataques directos e indirectos que el mundo ha ejercido sobre la iglesia. Todo ello ha sido infructuoso. Ha habido bajas, sí, ha habido mucho dolor, ha habido muchas lágrimas, pero la iglesia sigue prevaleciendo y continuará prevaleciendo hasta la eternidad porque es de Dios. No hay manera de que esto se pueda detener. Así que, tomando una vez más la frase de Sproul, el mundo se dio cuenta de que persiguiendo a la iglesia, metiendo a los cristianos presos, matando a muchos de ellos, no conseguían nada. No podían menguar la fe. No podían apartar el corazón de aquellos que una vez le confesaron a Cristo: tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. No podían quitar lo que Dios había hecho en el corazón de aquellos a los cuales Él había transformado. Por lo tanto, el mundo se propone a ejercer otro tipo de ataque, y este ataque es un ataque interno. Y de ahí nosotros vemos cómo esta frase de Sproul
tiene mucho sentido. La mayor amenaza a la iglesia no es la que se viene de afuera, sino cuando el error teológico se disfraza y eso sucede desde adentro. Y aquí nosotros vamos a citar una serie de ejemplos de manera breve y rápida, cómo el apóstol Pablo luchó con estos ataques internos dentro de la iglesia. En diferentes iglesias estaban siendo atacadas por diversas formas, pero desde adentro, desde personas que entraban al cristianismo, al parecer con buenos deseos, vestidos como ovejas, pero al final no eran simples ovejas mansas, sino lobos rapaces que el único fin que tenían era destruir la iglesia de Dios. Así que, breve, Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos dice que Pablo advierte a la iglesia de Colosa para que ellos no caigan en el error de filosofías huecas, porque estas personas negaban la supremacía de Cristo. En Gálatas, su capítulo 1, versículos 6 a 9, Pablo lucha contra los judaizantes que están dentro de la iglesia. Y este grupo infiltraba cierto tipo de enseñanzas en las cuales ellos decían que para una persona ser salva tiene que cumplir la ley. Y Pablo batalló grandemente con ello, pero eso es desde adentro. Le estaban añadiendo a la obra que ya Cristo había hecho. Amado, creer en Cristo es suficiente para la salvación. No necesitamos añadirle nada, pero estas personas le añadían a la salvación. No porque para tú ser salvo tienes que hacer esto. No porque para tú ser salvo tienes que guardar esto. No porque para tú ser salvo tienes que hacer esto. Si no hace eso, entonces tú estás perdido. Y ellos le añadieron a la salvación. Y esta es la lucha de Pablo en Gálatas. Pero en Corintios, Pablo enfrenta a aquellos que negaban la resurrección del cuerpo de Cristo. Y ahí es que Pablo dice esa famosa declaración que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Estos son ataques internos de personas que se infiltraron en la iglesia y empezaron a meter el error. Empezaron a dañar la iglesia. Ahora, estos ataques no iban a cesar, porque el mundo se dio cuenta de que por medio de esos ataques doctrinales, la iglesia se dividía. La gente se divorciaba de la verdad de Dios. La gente cambió la verdad de Dios por sueños, por experiencias. Y ahora entonces, si dañan y distorsionan lo que Dios ha dicho, entonces la iglesia se vuelve insípida. Deja de ser, porque no hay un fundamento en la cual ella se pueda sostener. La Biblia no, la iglesia no se sostiene en filosofías. La iglesia no se sostiene en pensamientos de bien moral. La iglesia no se sostiene en mi experiencia personal. La iglesia no se sostiene de mis emociones. La iglesia se sostiene y se fundamenta por lo que Dios ha dicho. Amados, Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrían también entre nosotros falsos maestros. Estas personas, escuchen bien lo que dice aquí, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los resucitó, que los rescató, atrayendo a sí mismo destrucción repentina. Pero también en Mateo, su capítulo 7, versículo 15, Jesús le advierte a los que han de creer en Él, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y es increíble, amados,
cómo la iglesia ha experimentado una serie de ataques internos con el único propósito de llevar herejías destructoras a fin de que las personas se puedan desviar de la verdad. Y si se desvían de la verdad, se han desviado de todo. Se han desviado de todo. Ahora, aquí vemos a Judas, que es donde vamos a desarrollar parte del sermón y seré muy breve en esta parte. Judas, su capítulo 1, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, aquí Él no está diciendo que vendrían hombres y engañarían a la iglesia. Él está diciendo aquellos que fueron anunciados tanto por Jesús, tanto por Pedro, de que vendrían y entrarían herejías destructoras y dañarían la iglesia de Dios. Estos hombres están aquí, pero no están fuera de la iglesia. Ellos se han infiltrado encubiertamente. Lo mismo que dice Pedro. Ellos han entrado a la iglesia de manera sutil, de una manera que no se nota. Y han entrado de esa forma, y una vez allí adentro empiezan a enseñar su verdadera naturaleza. Son lobos. Ahora yo quiero hacer un paréntesis aquí para decirte que lo que han predicado bajo este tema de Judas, tanto Edward como Jordi, ellos han hablado y nos han dado detalles muy importantes en decirnos de que Judas fue el medio hermano de Jesús. Por lo tanto, si alguien tendría argumento suficiente para exponerlo en una carta y hablar acerca de la experiencia de saber que de todo lo que Jesús hizo desde una fuente, digamos, confiable, porque es el hermano de Jesús, su medio hermano, ese sería Judas. Pero Judas, en vez de hablarnos a nosotros acerca de su experiencia y su relación con su hermano, en lugar de eso, él habla en un tono exagerado, en un tono alarmado, en un tono de guerra. Hay un cambio brusco entre esa expresión cuando él dice: algunos hombres han entrado encubiertamente. Y te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Imagínate que en un rebaño de ovejas, cuidado por un criado, hay lobos merodeando. Pero estos lobos han entrado en diferentes rebaños y han causado estrago. Han desviado a las ovejas, han devorado las ovejas se han descarriado y han causado grandes estragos. Y él ha escuchado todo eso, el criado. Pero llega un punto en el que él se percata de que ya esos lobos que él ha escuchado que andan desbaratando diferentes rebaños, ahora lo tiene adentro. Por lo tanto, él dice: no están afuera, ahora están causando estrago desde adentro. ¿Qué hace un lobo cuando está dentro de un rebaño de ovejas? Las ovejas van a escapar por su vida. Eso va a causar división. No solamente va a causar división, muchas ovejas perderán su vida. Causará grandes pérdidas. Y esto es exactamente lo que estos hombres están haciendo. Son hombres impíos que no tienen temor de Dios. Son hombres impíos que aparentan tener una relación con Dios, pero no conocen a Dios.
Estos hombres, para justificar sus malos actos, sus malas prácticas, convierten en libertad la gracia de nuestro Dios. Y ellos la convierten en libertinaje. Y la Biblia nos dice a nosotros que no debemos de usar la libertad que tenemos en Cristo para pecar, para hacer lo indebido, sino todo lo contrario, que debemos de andar de tal manera que nosotros podemos evidenciar que verdaderamente somos hombres y mujeres libres del pecado, que podamos vivir para Dios. Pero estos hombres viven impíamente y justifican sus malas prácticas con la misma Biblia. Estos hombres utilizan la palabra de Dios para justificar el mal que ellos hacen. Y eso no es nuevo. Hoy en día hay muchas personas enseñando cosas que la Biblia no enseña, más bien está contraria a todo lo que ellos enseñan y practican. Pero estas personas utilizan la palabra de Dios, tergiversan la palabra de Dios para engañar. Y a muchos se están engañando. Estos hombres no solamente convierten la gracia de Dios en libertinaje, sino que ellos niegan a Dios una vez están allí. Y la manera en la que ellos niegan a Dios es poniéndose ellos por encima de lo que Dios ha dicho. Y empiezan a enseñar cosas de las cuales Dios no ha dicho en su palabra. Ya sea por medio de sueños, ya sea por medio de revelaciones, ya sea por medio de experiencias, por emociones. Estas personas cambian la verdad de Dios por cuentos y fábulas. John Lennox, un científico matemático, dijo en una de sus declaraciones, cuando estaba debatiendo contra científicos ateos, él le dice: el único error que yo veo que tiene la comunidad científica es que ellos ven a Dios como una teoría. Y por ver a Dios como una teoría, entonces sienten que pueden hacer y decir lo que ellos quieran. Porque si Dios es una teoría, un mito, una cosa del pasado, algo que es producto de la imaginación del ser humano, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, decir lo que yo quiera, porque Dios no existe. Es un mito, Él es un cuento, es una fábula, es una teoría, es algo que no tiene vida. Pero Él dice, ese es el error que hemos cometido durante años, porque Dios no es una teoría, Dios es un ser real. Dios es un ser real. Y aquí Dios sigue siendo el mismo ser real. Estos hombres que pensaron de esa forma en estos tiempos son estos mismos hombres que en el pasado pensaron de la misma manera. Pensaron que podían burlarse de Dios en su cara. Pensaron que podían entrar en el rebaño, matar a sus ovejas, vivir de ellas, abusar de la iglesia, abusar de la doctrina, causar grandes estragos, justificar sus malas acciones, adinerarse a costilla de los hermanos, y así sucesivamente. La lista es larga. Estas personas pensaron en un momento determinado de su historia que se iban a burlar de Dios. Pero la Biblia dice que como Dios, y como dice John, como Dios es un ser real, Él no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. Aquellos que trataron de hacer eso, a su tiempo parecía que se salían con las suyas, pero a su tiempo fueron juzgados y Dios determinó su juicio sobre ellos. Pero antes de entrar a su juicio,
a esos juicios, yo quiero decirte que algunas de las características de estos hombres es que ellos niegan la autoridad de Cristo. Por lo mismo, porque no ven a Dios como Dios. Lo ven como una teoría. Ven la resurrección de Cristo como algo que nunca sucedió. No ven a Cristo como Cristo. Y así sucesivamente. Estos hombres son soñadores. El versículo 8. Son soñadores. Ellos mancillan la carne. Le dan rienda suelta a sus inmoralidades. Estos hombres no solamente le dan rienda suelta a sus inmoralidades, sino que estos hombres, la Biblia dice que hablan cosas infladas conforme a sus malos deseos y enseñan cuántas cosas no convienen. Pero la Biblia dice que estos hombres no se quedarían sin castigo. Y aquí, en Judas, su capítulo 1, versículo 5, la Biblia a nosotros nos da 3 ejemplos clave de personas y comunidades enteras que hicieron lo incorrecto ante Dios, quisieron burlarse de Dios y Dios lo puso de escarnio. Dios lo enjuició y lo halló culpable. Vemos en el capítulo 1, versículo 5, que el pueblo de Israel, cuando Dios lo salvó de Egipto, destruyó a quienes no creyeron que Dios haría esa gran salvación. Y eso a nosotros nos hace ver que Dios es un Dios que castiga el pecado. Ahora, en el versículo 6 se nos dice acerca de los ángeles caídos. Estos ángeles estaban allá arriba, en el tercer cielo, disfrutando de la presencia de Dios, gozando de su hermosura, de su santidad. Pero en un momento determinado se dejaron influenciar por Lucifer. Y estas personas, huestes celestiales, fueron engañadas. Y rechazaron su posición ante Dios. Declinaron a Dios y optaron por el mal. ¿Qué dice la Biblia que le sucedió a ellos? La Biblia dice que esos ángeles fueron condenados en prisiones eternas. Fueron derribados desde el cielo y llevados a una prisión de máxima seguridad por toda la eternidad. Y allí están sufriendo el castigo eterno. Charles Spurgeon dijo que si aquellos ángeles que estaban en la misma presencia de Dios y cayeron de aquella gran gloria en la cual ellos se encontraban, ¿cuánto más nosotros vamos a caer más bajo si nos dejamos influenciar por herejías destructoras? ¿Cuánto más nosotros seremos puestos en escarnio y castigo si abusamos de la gracia? ¿Tú piensas que escaparás porque tú eres bueno y Dios te ama tanto, que sería incapaz de castigarte y mandarte al infierno? ¿Tú crees que Dios es incapaz de castigar a una persona que se dice a sí mismo llamar Dios? ¿Tú crees que Dios pasaría por alto las injusticias de muchos pastores y predicadores que utilizan la palabra de Dios para engañar y estafar a la gente? Pareciera que estos hombres están saliendo con la suya. Pareciera que los que viven una doble vida dentro de la iglesia, parece ser que se están saliendo con la suya.
Pero una cosa es lo que ellos piensan y otra cosa es lo que Dios piensa. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros pensamos. Podemos pensar que Dios es un cero a la izquierda que está allá arriba con los brazos cruzados, viendo cómo el mundo va de mal en peor y Él no hace absolutamente nada. No es así. Dios está pendiente de toda su creación. Pero no solamente está pendiente de toda su creación, Él sustenta su creación. Pero no solamente sustenta su creación, Él está consciente de la obra de su iglesia. Él está claro de todas las cosas que están sucediendo aquí. Y la razón por la que Él no ha intervenido de manera directa es porque todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. A veces nosotros queremos que Dios ejecute su plan y lleve justicia de manera inmediata. Pero eso es lo que yo creo. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. A su tiempo, Dios impartirá justicia. A su tiempo, Cristo va a venir. Muchos tienen la venida de Cristo por tardanza, pero Cristo viene. Cristo viene y viene por su iglesia. Y muchos quizás están dormidos. Sí, yo tengo siglos escuchando eso. No va a venir nada. Eso es mentira. Es un cuento. Siempre he escuchado lo mismo, una y otra vez. Hay de aquellos a los cuales Cristo encuentre fuera de su rebaño, haciendo lo que no conviene, porque ciertamente Él va a venir. Y cuando Él venga, dice la Escritura, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en aquellos que dicen creer en Él? ¿Estarán aquellos fundamentados en su verdad? ¿Le dirá a algunos, apártate de mí, hacedor de maldad? Bueno, el último ejemplo lo vemos en Sodoma y Gomorra. En Judas capítulo 1, versículo 7. Estas ciudades fueron exterminadas por completo por su inmoralidad. Estas ciudades, Dios ejerció su juicio sobre ellos y la destruyó de tal manera que no quedó ni siquiera el polvo. La erradicó de la faz de la tierra. ¿Y creen ustedes que van a escapar si distorsionan la verdad de Dios? ¿Y creen ustedes que se van a salir con la suya, atentos porque Dios los ama? La Biblia también nos advierte que Él es fuego consumidor. Y como Él es fuego consumidor, no va a pasar por alto el pecado, no va a pasar por alto la injusticia, no va a pasar por alto las inmoralidades. Dios ciertamente va a sanear a su pueblo. Dios ciertamente va a depurar a su pueblo. Pareciera que todos los que están en la iglesia irán al cielo, pero no es así. Todos los que están en la iglesia no irán al cielo. Los que irán al cielo son aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador y que viven para agradarle. Porque si yo digo que Jesús es mi Señor y Salvador, pero vivo haciendo lo que me da la gana y utilizo la Biblia para justificar mis malos actos, como dicen por ahí, bebe del añejo porque el añejo es Jesús, es el mejor. Jesús mismo dijo que el añejo es el mejor, así que hay que beber. ¿Es eso verdad? ¿Se estaba refiriendo a Jesús al añejo? Pero mira, uno de los primeros milagros que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Así que Jesús aprueba de que la gente beba. Jesús aprueba de que la gente se dé su humo y disfrute al máximo. Es fácil utilizar texto para sacarlo de su contexto y de esa manera justificar malos actos, malas prácticas. La Biblia dice que quienes predican la palabra de Dios tienen que vivir de ella. Entonces ustedes tienen que sostenerme. Por eso yo puedo demandar que ustedes ofrenden para mí. Como vi yo un video por ahí. La guagua se dañó.
no hay gasolina, se le dañó el motor, se le dañó esto, aquello, hay que buscar 17,000 pesos ahora mismo. Y eso no va a venir de afuera, eso va a venir de adentro, esos cuartos están aquí, y yo no sé cuántos de ustedes pueden dar y tienen fe de que vamos a reunir 17, 19, 30, 50,000 pesos. Es más, tráeme el chaleco y vengan y diezmen. Y así tú veías a los hermanos gozando, haciendo fila para llevar su dinero porque había que arreglar la guagua. Pero eso es lo poco que se puede ver. Si ustedes tuvieran idea de todo lo que está pasando, usted dice, bueno, pero la verdad que la iglesia está, si Cristo viene, yo no sé lo que va a pasar. Pastores que utilizan su posición para engañar a la gente, para violar y hacer cuantas cosas. Y esto es lo mínimo que podemos verlo así, citando algunos ejemplos. Pero Dios está allá arriba. Y como dice el pastor, si yo fuera Dios, si Él fuera, pero sus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Estas personas piensan que a lo largo de toda su vida las cosas le han estado saliendo bien, por lo tanto también seguirán yendo bien cuando Cristo venga. Amado, eso no será así. Dios no pasará por alto la injusticia de su pueblo. El pecado será castigado dramáticamente, duramente. Hay de aquellos que tropiezan en el error, pero peor a aquellos por lo cual vienen los tropiezos, dice la Escritura. Así que, a pesar de que muchas iglesias están enseñando cosas que parecen verdades, palabras que parecen genuinas, emociones que cuando te la cuentan tú dices eso de Dios, cuentos que parecen que vienen desde el tercer cielo, personas que se consideran tan santas que están en otra dimensión, y así sucesivamente. La lista es larga. Desde todo eso, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. De la única manera en la que la iglesia puede permanecer firme es si Dios mismo nos afirma en su palabra. Por nuestra propia fuerza, tú y yo no podemos ser afirmados en Cristo. El mundo nos bombardea por todas las áreas, por todas las formas, plataformas, medios digitales, de todo. De la única manera en la que podemos estar firmes es si Dios nos sostiene. Si Él nos sostiene, entonces podemos estar tranquilos, porque si Él nos sostiene, no nos dejará caer. Las ovejas no pueden abrir la mano de Dios y salirse por su cuenta. La Biblia dice que nosotros somos ovejas y estamos en sus manos. Hay algunas ovejas que son rebeldes, hay algunas ovejas que se resisten a escuchar la voz de Dios. Es muy probable que no sean ovejas, sean lobos queriendo hacer su voluntad, no la de Cristo. Pudiéramos seguir, pero yo sé que las condiciones y el tiempo apremian. Y es por esto que con esta frase voy a terminar. John Owen, en uno de sus mensajes, él dice: el pecado vestido de gracia es el más mortal, pues se engaña al corazón mientras destruye al alma. El pecado vestido de gracia. Y de eso, muchos que predican, muchos que enseñan, falsos maestros, personas con todo tipo de experiencias milagrosas, utilizan todo esto para llevar un engaño mortal que está destruyendo
a miles de personas. Mientras preparaba este mensaje, de manera irónica, hablaba con Rosa sobre aquellos que dicen que Dios le habla. Y yo le decía a Rosa, yo no entiendo cómo es que Dios le habla tanto a esta gente que no le dice en un momento determinado de su vida que se callen. Hablan tanto en nombre de Dios, que Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me dijo, que en un momento determinado, yo no sé cómo Dios le ha dicho, óyeme, pero ¿cuándo es que tú te vas a callar? ¿Por qué? Porque utilizan la palabra de Dios para mentir, para estafar, para engañar y todo lo demás que hemos dicho. No fundamentan sus vidas en la palabra de Dios, sino en cuentos y experiencias milagrosas. Y cuando tú lo confrontas con la verdad, ellos fácilmente te dicen, la razón por la cual tú no me entiendes es porque yo estoy en otra dimensión y tú no. La razón por la cual tú no me entiendes es porque tú tienes que meterte con Dios. Cuando tú te metas con Dios y tú conozcas a Dios de verdad y experimentes lo que yo he experimentado, entonces tú vas a hablar como yo hablo. Dios nos libre, iglesia del Señor. Hay muchos engañando, pero tú mantén lo que tienes. Retiene la sana doctrina, porque Cristo viene y viene de verdad. Padre, cuán agradecidos estamos de que tú nos hayas hablado en esta hora. A pesar de que hay falsos maestros enseñando falsas herejías, llevando enseñanzas destructoras a tu pueblo, tú no estás exento de todo eso. Ciertamente tú estás consciente de que estas personas se han infiltrado en la iglesia con el propósito de destruir tu iglesia. Son lobos que han tomado la apariencia de ovejas, pero tú lo conoces. Y tú sabes hasta qué tiempo tú vas a permitir que esto siga aconteciendo. Pero sabemos que tú no pasarás por alto las injusticias y el error. Estas personas tarde o temprano recibirán las consecuencias de sus malos actos si no se arrepienten. No nos ayude, no permita, Señor, que nosotros caigamos en ese error de creer que tu palabra es insuficiente, de creer que la salvación no es segura, de creer que hay otros medios por los cuales nosotros podemos ser salvos, de creernos autosuficientes hasta el punto de pensar que no te necesitamos. No permita que nuestros humos se lleguen a la cabeza y nosotros usurpemos el lugar que solo a Cristo le corresponde. Ayúdanos, Dios, a no caer en ese error, ni a enseñar falsas expectativas de lo que tú no has dicho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.